El título del mensaje de hoy es ¿qué sale de tu boca? Ah, qué gran palabra. ¿Qué van a salir? La pregunta es que muchas veces hay gente que es como muy... habla porque no hay impuesto. Entonces hablan porque es gratis. Pero muchas veces no hay introspección, no hay un cuestionamiento de lo que se dijo, de qué manera sobre todo de qué manera. Porque si vos envolvés un anillo, una piedra preciosa en papel de diario, todo roto, todo despedazado, sucio, no luce lo que dijiste. Y podés decir algo muy fuerte, podés decir algo muy profundo, lo decís bien. Vieron que por lo general no nos quejamos de lo que nos dicen, nos quejamos de cómo, ¿o no? Sí, no me importa, me dijiste esto, pero ¿vos te diste cuenta cómo me lo dijiste? Porque en el cómo está la sensibilidad, en el cómo están las emociones, en el cómo está el hecho de que la persona se sienta ofendida o se sienta aliviada y consolada. Les invito a buscar Proverbios 10, 31, 32. Proverbios 10, 31 y 32 dice: la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Las palabras pueden, en primer lugar, mostrar sabiduría. Quisiera que nos detengamos en la expresión la boca del justo, de acuerdo a Proverbios 10:31, producirá sabiduría. ¿Por qué me quedo con esta versión? Por la palabra producirá. El día que nosotros entendamos que la palabra es el último eslabón de algo que comienza en nuestro interior, la fábrica está en nosotros. Las palabras no salen porque en ese momento se ocurrieron y nada más. Hay gente que las usa como descarga, ¿sí? Tira las palabras como si fueran ladrillos y no para edificar precisamente. Pero esta expresión producirá. ¿Quién la produce? Vamos a aplicarle la pregunta. ¿Quién la produce? La boca del justo, dice, ¿sí? De aquel cuya fe está puesta en Dios, en Cristo. Y dice que producirá, es decir, la producción es una elaboración. Vamos a pensar en una fábrica, vos tenés toda una serie de pasos para llegar al producto final. Tenemos que ver la palabra, es decir, lo que nosotros decimos, como ese producto final. Pero que antes que eso hubo toda una serie de pasos, de procedimientos, y que todo eso es movimiento. Si es movimiento, implica que interiormente y en nuestro espíritu y en nuestra mente tenemos que movernos, renovarnos, poder renovar nuestra mente, nuestros pensamientos. Es cierto lo que dice el Señor, que aquello que está en nuestro corazón es lo que sale de nuestra boca. Entre otras cosas, la persona sabia, la persona que produce sabiduría, es sabiduría que va a servir para su propio beneficio y para el de aquellos que los escuchen, que reciban sus palabras. Es la persona que sabe hablar en las situaciones adecuadas. ¿Vieron cuando uno dice, esto está fuera de contexto? Bueno, eso no pasa. Tiene que ser esa palabra justa en ese momento justo. Y si para
no echar leña al fuego, hay que callarse y en todo caso postergar eso para otro momento, se hará para no enardecer una discusión. Y muchas veces aparece también el humor, ¿por qué no? Un humor bien puesto, bien en contexto, en el momento adecuado, distiende, muchas veces trae alivio a un pesar, a una situación de tristeza, de congoja, de tensión, muchas veces pasa, y hay personas que saben captar esos climas y lo pueden hacer en los momentos adecuados. Ahí está la sabiduría, en la profundidad, ¿sí? En el bienestar, en el beneficio que se puede generar en otros, beneficio que también experimentamos nosotros. Proverbios 11:12 nos muestra un contraste. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Acá está contrastando el necio y el sabio. Vieron que Proverbios enseña mucho de esta manera en contraste. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, le quita valor, lo desvaloriza, es irónico, es hiriente, es mordaz, porque no puede medir la consecuencia de sus palabras. Yo creo que la invitación de la palabra hoy es a que nosotros podamos medir la consecuencia de las palabras, las nuestras, el otro que se haga cargo de las suyas, pero por lo menos, si cada uno se hace cargo de las propias, dice, mas el hombre prudente calla, porque más de una vez te terminás enredando de una manera que a veces se usa la expresión barajemos y demos de vuelta, porque ya esto se enredó tanto que no nos llegamos ni a entender. Entonces la prudencia muchas veces es callar. Callar no de no decirlo, pero hay que buscar el momento, hay que buscar la forma. Santiago nos desafía a ser prudentes con nuestras palabras y ser edificantes. Y fíjense que Santiago 1:19 nos invita a ¿qué? A apurarnos, nos invita. ¿Pero apurarnos en qué? Dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y más tardo todavía para airarse. Tenemos que practicar muchísimo más la escucha. Muchas veces cuando hay que resolver una situación solemos decir, pará, déjame ver, déjame escuchar y después yo te puedo decir. Porque el escuchar es fundamental. Aprender a escuchar, no a oír. Que gracias a Dios posiblemente nuestros sentidos estén en condiciones para oír, sino a escuchar. Escuchar es dejar de lado lo mío para poder tomar lo que viene del otro y para poder evaluar las situaciones. Un poquito más tarde para hablar, y hablar, si tengo que oír primero, posiblemente lo que hable sea acorde a lo que escuché. Y mucho más tarde para airarse. Vivimos en una época de mucha impulsividad, ¿sí? Donde las personas se descargan con sus palabras y vos sos el container. Y entonces esto no funciona porque el que escucha y el que está ahí de soporte queda realmente cargado con todo lo emotivo. Vuelvo a decir, la palabra sola, no estamos hablando de un grabador, estamos hablando de palabra que despierta y mueve a emociones. Santiago 5:12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que su sí sea sí, su no sea no, para que no caigan en condenación. Es importante, muchas veces, la gente, lo hablé hace poco, disocia mucho, divide, ¿sí? Lo espiritual de lo que es el resto de las expresiones humanas.
Entonces, puede ser que en su hablar hiera, comprometa a otros, arme lío, murmure, pero con Dios presente. No existe. Yo quiero explicar una y otra vez que esto no existe. No existe el estar bien con Dios y horizontalmente no se refleje. Como tampoco hacer las cosas correctas solamente en lo horizontal, negando la existencia y la presencia de Dios. Dios lo que nos pide es buena relación con Él y que esa relación se refleje con los demás, de la manera que sea, entre otras, cuando nos comunicamos. Santiago 2:12 dice que seamos coherentes. Así hablen y así procedan. ¿Usted podría fijarse, por favor, cómo es en su vida? Pero no así hablen y así procedan. Hay gente que te dice esto, que te amenaza y te dice esto lo voy a hacer. No, no es desde la amenaza, no es desde la maldad, sino que es de acuerdo a las enseñanzas de la palabra. Hablen y hagan en consecuencia. Porque una de las cosas más difíciles es ser congruente. Congruente o coherente es que aquello que se dice también sea vivido por la persona. También las palabras pueden, en segundo lugar, mostrar perversión. Proverbios 10:31 dice que la lengua perversa será cortada. ¿Qué es perverso? Perverso es algo que está fuera del camino, fuera de lo que es una línea recta. Es aquello que está torcido o que está desviado. ¿Cómo podemos pensar lo perverso desde la palabra de Dios? Y lo podemos pensar como aquello que está torcido o desviado del cumplimiento de la voluntad de Dios. Es aquella, por eso el pecado es errar al blanco, es decir, sería un ejemplo lo que es el pecado de lo que es la lengua perversa. Es aquella persona que habla sin tomar en cuenta ni a Dios ni al que tiene adelante, o por ahí no lo tiene ni adelante y habla a sus espaldas. Pero esta lengua perversa es aquella forma de hablar que practican los impíos, aquellos que no son piadosos, que no toman en cuenta a Dios. Pero dice serán cortados. Hay otro proverbio que es 2:22 que dice que los impíos serán cortados de la tierra. ¿Y saben lo que me hizo pensar en esto? ¿En qué me hizo pensar? Que ser cortado alude al límite que Dios pone. Y no sé a ustedes, pero a mí me dio como mucha paz. Porque todo aquello que sucede en relación a personas que pueden estar hablando, diciendo, hiriendo, porque sobre todo tiene que ver con eso, hay un límite que Dios pone. Y Dios dice hasta acá. Y el que lo dice es Él. Y ahí no hay con qué darle. Cuando Dios pone un límite, pone un límite. El murmurar es una forma de molestar, es una forma de hablar a espaldas, es una forma pervertida de hablar. La calumnia, la crítica, las palabras ofensivas. Miren, todos tenemos un diccionario personal, ese es un tema, porque hay formas, hay expresiones a las que una persona está acostumbrada y a lo mejor a otra eso no le cierra, no le cae. Y muchas veces las personas no adecúan su forma de hablar según con quién están. Ah, yo soy así. ¿Te gustó? Te gustó. Y si no, tomate un tranquilizante, te dicen. O no me escuches, o andate, no sé, lo que les digan. No, no es así. No es yo me paro en mi baldosa de 20 por 20 y lo demás que se acomoden a mi baldosa. Es poder tener la empatía suficiente como para
poder saber si no está el horno para bollos, si tengo que esperar, si esto lo tengo que decir de esta manera para que esta persona pueda escuchar y entender. Las palabras obscenas, las palabras cargadas de doble sentido, no edifican. El insulto, las mentiras. Muchas veces no pensamos en la forma perversa, pero es esto, es toda aquella forma de expresarse que Dios nos pide que no lo hagamos. También el hablar con orgullo, con omnipotencia. Ustedes saben que hay virtudes, hay atributos de Dios que Él nos pide también a nosotros. Dios es santo y nos pide que seamos santos. Pero la omnipotencia no es uno de esos atributos. Y mucha gente que es orgullosa es omnipotente y se cree que todo pasa por su persona. Santiago animó a los oyentes, a sus oyentes, a ser obedientes a la voluntad de Dios. Y hay un texto de Santiago que no podemos dejar de leer algunas expresiones, en Santiago 3. Santiago 3:3 dice: el freno en la boca de los caballos para que obedezcan. Hay personas que no tienen freno. Hay personas que no frenan, que pusieron primera y arrancan con lo que te tengan que decir y cuando a veces lo tienen que decir y a veces no. Santiago 3, 7, 8. Todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Hay que domarla, se puede, no te puede tirar siempre. ¿Vieron lo que es la doma? La doma es un tema de mucho equilibrio y de mucha destreza para que el caballo no te tire, hasta que lo domaste. Pero es un ejercicio. Hay gente que es muy temperamental. Te la dibujan como quieras, pero te dicen que son temperamentales, que ellos son así, pero lo que pasa es que son sinceros, lo que pasa es que te lo dicen y a los 2 minutos se olvidan. Claro, a los 2 minutos se olvidan ellos, pero vos seguís llevando la carga por un mes seguido. Cuando se te está por pasar, arremeten otra vez, por el momento, entonces vas a decir que te estás cargando. No es así. No es así. Fíjense que esto no está escrito de ayer. Esto es un tema humano, es una debilidad humana. Tenemos que domar la lengua. Fíjense lo que dice el Salmo 32:9, una expresión que siempre me llamó la atención, pero que es real. No sean irracionales como el caballo y la mula. Ya acá pasamos por los reptiles, por todos los animales. Ahora vamos al caballo y la mula, cuyo brío hay que contener con el bozal y el freno para poder acercarse. Esto es algo que Dios nos dice permanentemente. No sean irracionales. ¿Con qué concuerda de lo que vimos recién? No sean faltos de entendimiento. No sean irracionales. Hay autores hasta en la filosofía que se han roto la cabeza por definir al ser humano como algo más que un animal racional. Y nosotros nos empeñamos en ser cada vez más animales. Porque dicen que somos personas, que tenemos autonomía, que tenemos la capacidad de revisarnos a nosotros mismos, personas que no creen en Dios, pero que se preocupan por definir al ser humano como algo más que un animal racional. Y sin embargo, nosotros seguimos empeñados en la falta de entendimiento, en la falta de freno, en la falta de ubicación, en la falta de contextualización. El brío sería lo que para nosotros es el impulso, ¿sí? Aquello que te mueve a hacer algo o a decir algo sin medir
las consecuencias. En Génesis 3:9, Dios le preguntó a Adán después que desobedeció: ¿dónde estás? ¿Dónde te metiste después que metiste la pata? Y Adán respondió: oí tus pasos y tuve miedo, por eso me escondí. Cuando lo que se hace o lo que se dice no está de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces la mirada de Dios, la palabra de Dios, hace que la persona se repliegue porque se dio cuenta de que lo que hizo está mal. Gálatas 5:15, Pablo denunció a los que se comían, fíjense esta frase, se comían unos a otros, aludiendo a aquellos que daban lugar a una conducta carnal y carente de amor al prójimo. Es muy fuerte la expresión, porque comerse unos a otros es dañarse, es lastimarse y es no darse cuenta del sufrimiento propio y ajeno. ¿Saben que las personas que hacen daño a otras en realidad no tienen conciencia de sus propias heridas, de sus propias cuestiones? Porque cuando el Señor dice a tu prójimo como a ti mismo, la idea es que empieces por vos mismo. Es decir, que cuando una persona es implacable, cuando una persona hiere, cuando una persona lastima a otro, en realidad no puede verlo en el otro porque tampoco lo ve en sí mismo. Es alguien que está negando su propia situación. Y cuando nosotros actuamos de manera no acorde a la voluntad de Dios, suceden cosas no solamente en los demás, sino también en nosotros. Nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo sufren las consecuencias. Las palabras pueden, en tercer lugar, mostrar piedad. Proverbios 10:32, la boca de los impíos hablan perversidades. Dijimos que el impío es lo contrario del piadoso. Impío es aquel que no es piadoso. El impío se caracteriza por no actuar con amor, ni respecto a su prójimo, ni respecto a sí mismo, ni respecto a Dios. Proverbios 10:32 dice: los labios del justo saben hablar lo que agrada. De vuelta, hoy vimos la palabra produce sabiduría. Ahora es, los labios del justo saben lo que van a hablar. Si yo digo que saben, quiero decir que pensó. Es decir, cuando yo hablo del saber, de este saber que también tiene que ver con la sabiduría, tiene que ver con alguien que cuidó las palabras antes de que salgan de su boca. Por eso dice, saben. Cuando leemos estas expresiones que a veces parecen tan lineales y se nos pasan de vista algunas palabras, es importante, porque para hablar lo que agrada, para hablar lo que conviene, para hablar lo que edifica, hay que pensar. Hay que pensar antes, porque el que se descarga con las palabras piensa. ¿Pero cuándo? Después. Sí, con suerte, con suerte y buena voluntad. Y a lo mejor porque alguien le dijo, mirá, te pasaste con lo que dijiste. Jesús denunció a los que simulaban con sus palabras una vida piadosa, porque ¿qué puede pasar también? Que las palabras, cuando no se elaboran, cuando no se piensan, nos pasa que vivimos en una época de tanta espontaneidad que me preocupa. La gente entiende la espontaneidad cuando le conviene. Entonces, como son espontáneos, hablan. Y muchas veces las palabras encubren. Los estudiosos de la comunicación dicen que la comunicación tiene estas dos caras. Así como nos acerca, también nos aleja por los malos entendidos y por todas las cosas que suceden. Y Jesús trajo a colación las palabras cuando simulan,
Porque vos se la podés pintar a quien quiera, vos pintale lo que quieras. Pero de ahí a que sea, es otra cosa. Raza de víboras. ¿Cómo pueden ustedes decir cosas buenas siendo malos? Decir siendo. El siendo alude al ser. ¿Sí? Entonces Jesús está yendo al corazón, está yendo al núcleo del tema. Vos decís esto, pero tu corazón está alejado de mí. Y ese es el texto donde habla de que de la abundancia del corazón habla la boca. Hipócritas, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Vamos a orar para que el Señor verdaderamente nos fortalezca, nos ayude a producir sabiduría, a saber aquello de lo que hablamos. Señor, mira lo más profundo de nosotros mismos y ayúdanos a hacer una evaluación de nuestras palabras. Ayúdanos a domar los impulsos. Tenemos que poner freno y vos nos das todas las capacidades y nos das todas las cosas para que así sea. Porque tu espíritu nos da amor, tu espíritu nos da fe, nos da mansedumbre, nos da bondad, nos da templanza. ¿Será que a veces no se depende tanto de vos para esto y entonces las palabras salen y abundan, pero se alejan de lo que vos querés? Queremos pedirte la llenura de tu Espíritu, Señor. Queremos humillarnos y pedirte que tu Espíritu nos guíe, forje ese carácter cristiano en cada uno, para que a través de ese carácter cristiano, que es el fruto del Espíritu, podamos expresarnos como conviene. Y si hay que callarse, se calla, porque el prudente calla. Sabe cuándo y sabe cómo. Tenemos que aprender a discernir las situaciones, a discernir los tiempos, los climas. No es tengo gana y entonces lo hago. Por eso, Señor, pedimos sabiduría de lo alto, para poder expresarse cada uno como conviene y poder bendecir a aquellos que nos rodean y poder agradarte a vos en primer lugar. En Cristo Jesús. Amén.